Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto volver a estar aquí, ¿verdad?, con ustedes para poder compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, para compartir tanto en mi vida, para también con todos ustedes. Cuando suceden cosas en el pueblo de Dios, cuando suceden, ¿verdad?, todas ese listado de malas noticias que se escuchan, ¿verdad?, cuando se anuncian. Eso es una señal que Dios está trabajando en su pueblo. Cuando las cosas están calmas, ¿verdad? Significa de que necesitamos acercarnos más y más a la presencia de Dios. Hace mucho tiempo, aproximadamente unos 10 años, se me vino a la mente este título y quería compartirlo, ¿verdad?, con ustedes. Y el título que se me vino a la cabeza fue: Sin esfuerzo no hay gloria. No sé si alguien lo dijo, ¿verdad?, anteriormente o alguien lo habrá dicho, pero ese es el mensaje que quiero compartir esta mañana con todos ustedes. Sin esfuerzo no hay gloria. El libro de Josué, que quizás hemos escuchado todos, en el capítulo 1, versículo 9, quizás lo sabemos de memoria, quizás lo tenemos en casa ahí en algún momento, dice: mira que te mando que te esfuerce, no temas ni desmayes, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En realidad ese versículo no empieza ahí. Ese versículo empieza desde el versículo 5. O sea, son aproximadamente 4 versículos en donde Dios le está hablando a Josué acerca del esfuerzo, acerca de continuar adelante. Después de la muerte de Moisés, era necesario esto de que Dios se manifestara con Josué, porque iba a emprender un camino duro. Un camino, ¿verdad?, en el cual iba a encontrarse con muchísimas situaciones duras y críticas. Josué iba a coger en ese momento una responsabilidad tan grande de llevar a ese pueblo, ¿verdad?, en el cual Moisés lo aguantó por tantos años, ¿verdad? Un pueblo con mucha queja, con mucha rebeldía. Estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces eso le tocaba a Josué. En ese momento, cuando Moisés muere, iba a ser Josué el sucesor de Moisés. Entonces él el que iba a emprender ese camino hacia las tierras prometidas, a poder a poder llevar ese pueblo, dirigir a ese pueblo. Entonces necesitaba la presencia de Dios en su vida. Necesitaba que Dios fuera acompañándolo en todo momento. Y Dios le dice en un momento a Josué en el versículo 5, le dice: no te dejaré ni te desampararé. Estamos hablando de un Josué que iba hacia las tierras prometidas, un camino largo, un camino en el cual iba a emprender, y Dios le dice eso. Hermanos, Dios habla aquí con Josué acerca del esfuerzo. En la vida, en todos los sentidos, tanto en proyectos como en la relación con Dios, en la comunión con Dios, para poder alcanzar metas, no podemos alcanzarlas si no hay esfuerzo. Si no hay esfuerzo. Pero no solamente si no hay esfuerzo, también no la podemos alcanzar si la presencia de Dios no está en nuestros planes. No podemos alcanzar absolutamente nada si Dios no está dirigiendo nuestros pasos. No podemos alcanzar absolutamente nada si Dios no dirige nuestras vidas. Este versículo nos enseña esto importante, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero también habla acerca del temor. Muchas veces tememos no alcanzar las cosas que nos proponemos, tememos no alcanzar nuestros proyectos, tememos de que todo en nuestra vida, ¿verdad?, se venga abajo. Pero hay algo importante aquí en la segunda parte de este versículo. Dice: no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. O sea, que una vida sin Dios no vale. Proyectos sin Dios no valen. Un camino sin Dios no vale. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada.
O sea, podemos proponernos miles de proyectos, podemos proponernos miles de metas, tanto los jóvenes en los estudios, en la universidad, pueden proponerse, ¿verdad?, muchísimas cosas en su vida, pero sin Dios en esos proyectos será un caos. Será un caos. Podemos alcanzar muchísimas cosas y a menudo de la continuación de la prédica iremos viendo algunas cosas. El cristiano no es inmune al dolor. Yo sé que aquí, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, venimos mucha gente, ¿verdad? Con el corazón roto, destrozado, ¿verdad? Y con muchos problemas, con muchas cosas en nuestra vida, porque sabemos de que la iglesia, ¿verdad?, es un lugar donde venimos a recibir ese aliento de Dios. Venimos a recibir ese esfuerzo que Dios nos da para continuar este camino. Este camino en el cual es un camino duro, ¿verdad? El cristiano no es inmune al dolor ni al sentimiento de la angustia, ni al desamparo que puede experimentar en esta vida. Como otro cualquier ser humano, tenemos que batallar a diario. Tenemos que batallar a diario en esta vida con todas las cosas que se nos presentan, solo que hay una diferencia, que nosotros, los que nos acercamos a Dios, no batallamos solos. Batallamos con Dios. Dios va delante de nosotros en esa batalla. Y hay promesas grandes que Dios nos ha dado. Como en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una diferencia. El que no conoce a Dios resuelve sus problemas diferentes. Resuelve sus caos, sus angustias, su dolor, su sentimiento, sus depresiones diferente. Los que estamos en Dios, confiamos en Dios. Los que estamos en Dios, le pedimos a Dios. Los que seguimos a Dios, confiamos de que Él resolverá las cosas y pondrá orden en nuestras vidas y en todo el caos que muchas veces se nos viene en nuestra vida. Dios no está, ¿verdad?, lejos de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Dios está al lado de nosotros. Así como le dijo a Josué que Él le estaba dando ese esfuerzo, así como le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra que juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para poder llevar conforme a la ley a este pueblo. Y dice el versículo 9 que en el que estamos, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así esas mismas palabras que Dios esforzó, que Dios le dio aliento a Josué, que Dios le dio esa palabra de vida a Josué, esas mismas palabras Dios nos dice a nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. Gloria a Dios por eso, porque Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Hermanos, sin disciplina y sin esfuerzo no hay victoria. O sea, le agregamos una palabra más al esfuerzo. Al principio dijimos, sin esfuerzo no hay gloria. Ahora le agregamos, sin disciplina y sin esfuerzo no hay gloria. Muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos pasando problemas con nuestra salud, el médico nos manda disciplina, ¿verdad? Disciplina. No comer esto, no comer esto, no beber esto, no beber esto, ¿verdad? Cuidarse en todos los sentidos. Disciplina. Para poder encontrar un camino en el cual podamos ir firmes en ese camino, necesitamos disciplina y esfuerzo. Por ejemplo, vemos a los deportistas. Los deportistas, hay unos que triunfan y otros que fracasan. Es interesante cómo algunos deportistas hacen una temporada que todo el mundo está diciendo va a ser el mejor jugador del mundo. Y al siguiente año, ¿verdad?, se viene abajo.
Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los jugadores de fútbol, ¿verdad? Ya que sé que a muchos les gusta el fútbol. Uno de los jugadores de fútbol que es muy reconocido, ¿verdad? Ronaldinho. Fue grande en su carrera y muchos pensaron, ¿verdad?, que iba a continuar siendo grande, pero algo lo llevó hacia abajo al caos y fue la indisciplina. No tuvo disciplina en su carrera, no tuvo disciplina en su vida y eso lo llevó a un caos total, ¿verdad?, en el cual fracasó en esa carrera que pudo haber sido mucho mejor. Los deportistas a menudo, ¿verdad?, tienen que tener un nivel de disciplina, ejercen grandes cosas en su deporte, tienen que desarrollar su forma física, una velocidad, resistencia y también, ¿verdad?, se enfrentan muchas veces al frío, ¿verdad?, y a la lluvia y a otras cosas. En este caso que estamos hablando, nosotros los cristianos, Dios nos manda a continuar esforzándonos, pero con disciplina. O sea, que podemos esforzarnos para poder alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos. Pero si no nos esforzamos, si no tenemos disciplinas en abandonar algunas cosas, entonces vamos a tener un caos en nuestra vida. Y vamos a fracasar como atletas cristianos. Vamos a fracasar, ¿verdad?, como corredores de esta carrera que vamos todos en esta carrera emprendiendo. Porque todos estamos en esta carrera. Como dijo Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Dijo en 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la vez corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene de ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo nos enseña de que los atletas corren en el estadio, de que los deportistas hacen esfuerzo en el estadio. ¿Para qué? Para llevarse un premio que es un premio corruptible, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ¿verdad?, los que tienen más grandes títulos, Messi, Cristiano Ronaldo, que tienen muchos títulos, ¿verdad? El Museo del Real Madrid, que tiene muchas copas, pero todos esos premios son perecederos. Todos esos premios son perecederos. Esos premios, ¿verdad?, cuando este mundo sea completamente destruido, todo lo material será destruido. Pero dice Pablo, pero nosotros, los que estamos en Cristo, corramos hacia esta carrera, no para alcanzar un premio físico ni que se destruye, sino para alcanzar una corona incorruptible. O sea, que si ellos, los atletas, se esfuerzan para alcanzar un premio que se corrompe y que se destruye, mucho más nosotros, hermanos, ¿cómo no deberíamos esforzarnos para alcanzar algo mucho más grande? Algo mucho más grande. La persona que se esfuerza, ¿verdad?, y es valiente, llega a conquistar. A veces vivimos una vida tan acelerada en el trajín del trabajo y actividades, y estamos continuamente en en esta vida y nos olvidamos de centrarnos en el camino del Señor. O sea, trabajamos, hacemos proyectos, planeamos, estudiamos, vamos a la escuela, a la universidad y luego estamos continuamente haciendo más actividades, quehaceres en la casa, trabajo y otras cosas y nos olvidamos realmente del camino muchas veces. O sea, nos descuidamos de este camino, nos descuidamos del propósito que tenemos en esta carrera cristiana. Nos descuidamos de ese camino en el cual tenemos que alcanzar, en el cual Dios nos ha prometido. Esfuérzate y sé valiente. Este versículo, vamos a desmenuzarlo un poco. Ese versículo nos puede hacer una pregunta.
podemos hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo iba a conquistar Josué? ¿Cómo iba a conquistar Josué esa tierra prometida? ¿Cómo iba a conquistar? La iba a conquistar primeramente esforzándose y siendo valiente. Porque si tenía miedo no iba a caminar ni 3 pasos. Porque con lo primero que se iba a encontrar, hay un listado ahí de tribus que se iba a encontrar. Y si él no iba a ser valiente, entonces no iba a continuar ese camino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conquistar y llegar a la gloria de Dios, llegar a poder experimentar la gloria de Dios? Pues esforzándonos y siendo valientes, no desmayando, es decir, siendo perseverante. No podemos alcanzar la gloria de Dios si no somos perseverantes. O sea, muchas veces cuando estamos pasando situaciones en nuestra vida, caos en nuestra vida o en nuestra familia o en todos los sentidos, nuestros proyectos no están saliendo como esperamos que salgan. Muchas veces decimos, bueno, voy a orar a Dios. Quizás oramos 1 o 2 veces y luego vemos que Dios no nos responde y ya decimos, pues ya no sigo orando. No, Dios nos dice que seamos perseverantes. Que tengamos paciencia, que las cosas llegarán en su momento, que todo se resolverá, que Dios pondrá todo en orden, pero que seamos perseverantes. Quizás Dios no nos conteste como a Pablo no nos conteste o como David no nos conteste en la primera oración. Quizás Dios no nos conteste en la segunda oración. Quizás Dios no nos conteste en la tercera oración. Quizás no nos conteste en la 10ª oración. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a desmayar? ¿Vamos a desmayar? Seguiremos nos esforzando y siendo valientes. Seguiremos siendo perseverantes. Y si Dios nos va a contestar en la 20 oración, entonces gloria a Dios por ello, pero vamos a ver la gloria de Dios. Dios nos ha prometido que vamos a ver su gloria, que vamos a ser partícipes de su gloria. El Dios mismo pondrá todo en orden. Si no persistimos en oración, si no persistimos en la lectura, no podemos conquistar. Dios ha prometido que va a estar con nosotros en todo momento. Dios es el centro de las cosas, pero no podemos encontrar estas cosas si no nos esforzamos. Otra cosa, liberémonos de todo peso que nos detenga a hacer las cosas. Porque no podemos caminar un camino cargado más de lo que podemos llevar. Muchas veces en la vida nos cargamos de cosas innecesarias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viajamos, ¿verdad? En la maleta metemos cosas que no vamos a usar. Empezamos a meter en la maleta cosas que no vamos a usar. ¿Y cuánto tiene que pesar la maleta? Tiene que pesar entre 12 y 15 kilos o 23 kilos. Y con tal que llegue a los 23 kilos, nosotros metemos hasta cosas que no vamos a usar. Ahí estamos metiendo. Y cuando llegamos a nuestro destino, vemos cosas que no eran necesarias. Y empezamos a decir, dejé otras cosas que realmente eran necesarias. Así es la vida, hermanos. Así es la vida que llevamos, la vida cristiana que llevamos muchas veces. Vamos metiendo en nuestra vida cosas que no son necesarias en nuestra vida. Y cada día nos vamos cargando de más cosas. Y ahí es donde nuestra vida se va ralentizando. Ahí es cuando nuestro camino va cada día más lento. Y vemos que no llegamos a nuestras metas, nuestros proyectos, todo lo que nos hemos propuesto. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado de cosas que no son necesarias en nuestra vida. Hay que liberarse y descargarse de todas esas cosas que a veces cargamos. Quizás no sean cosas de lo que le llamamos pecado. O sea, quizás no sean cosas que le llamamos pecado, pero ahí vamos cargando nuestra vida de cosas.
O sea, porque solamente decimos, libérate, libérate del pecado. Y solo hablamos de liberarnos del pecado, liberarnos del pecado. Pero hay cosas que vamos agregando en esta vida que quizás no las vemos como pecado, pero nos están ralentizando nuestra vida. Sin esfuerzo no hay gloria. Gedeón tenía 32,000 hombres en el cual se iba a enfrentar a los madianitas, ¿verdad? Esa es la historia de Gedeón. Se iba a enfrentar a los madianitas. Los madianitas tenían un ejército grande, un poco más grande que el de Gedeón, pero Gedeón decía, con 32,000 le puedo hacer frente. Y viene y le ora a Dios y le pregunta a Dios y le dice, Dios, ¿qué tenemos que hacer para ganarle a este ejército? ¿Y saben qué le contestó Dios? Le dice, quédate con 300 hombres y hazle frente. ¿Qué? Dice Gedeón. 32,000. Estoy todavía pensando y dudando que con 32,000 le voy a hacer frente y Dios me dice, quédate con 300. ¿Saben por qué Dios hace esto? Porque con 32,000 posiblemente Gedeón le hubiese hecho frente a los madianitas. Pero la gloria se la iba a llevar Gedeón, diciendo, con todo el ejército que tengo, le hice frente yo. Le hice frente yo. Sin embargo, cuando menos posibilidades hay, es cuando más le damos la gloria a Dios. Cuando menos posibilidades en nuestra vida, menos posibilidades de vivir hay, más le damos la gloria a nuestro Dios. Cuando menos posibilidades hay en nuestra enfermedad, más le damos la gloria a Dios. Cuando menos posibilidades hay en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo lo que nos proponemos, más le damos la gloria a Dios. Y Dios dijo, le vas a hacer frente con 300. Sí, quédate con 300, le dijo a Gedeón. Y le dice Gedeón, pero nos tienen amedrentado con 32,000. ¿Cómo le voy a hacer frente con 300? Y entonces en ese momento vino Dios y Dios le mostró la gloria a Gedeón y Gedeón derrotó con 300 hombres a los madianitas. No sé cuántas fuerzas tengas en tu vida. Quizás tú dices, con mi fuerza voy a hacer lo que me propongo hacer. O quizás tengas pocas fuerzas. Pero Dios dice que con esas pocas fuerzas vas a hacerle frente a lo que está enfrente en tu vida. Y la gloria no será nuestra, sino que la gloria será de Dios. Amén. Sin esfuerzos no hay gloria, hermanos. Cada día en el cual enfrentamos esta vida, solamente nos queda darle la gloria a Dios en todo momento. Si estás aquí, es por gloria de Dios. Si hoy nos levantamos y estamos vivos y estamos aquí adorando a Dios, es por la gloria de Dios. Dios está hoy aquí en este lugar y Él merece toda gloria, honra y alabanza. Para poder conquistar lo que nos hemos propuesto, en todos los sentidos, en todos los proyectos, tenemos que ser partícipes de la gloria de Dios. Hay un texto en Romanos que nos habla de cosas importantes y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Para poder conquistar y para poder ver la gloria de Dios y para poder ser partícipe de la gloria de Dios, necesitamos una cosa: no amoldarnos a este mundo. Este mundo nos enseña cómo resolver las cosas de otra manera. Este mundo nos enseña cómo vivir de otra manera. Nos enseña cómo vivir de tal manera que nos olvidamos de vivir. Este mundo tiene una manera de vivir que nos olvidamos realmente de lo que es vivir.
Por ejemplo, hoy en día la tecnología que está en todo el mundo, hoy en día los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, ¿verdad? También adultos, ¿cómo viven? Viven de lo que las redes sociales le dicen. Si en Instagram tienen 2 millones de seguidores, tienen vida. Si solamente tienen 3, entonces se sienten como excluidos. Si a una foto tiene 2 millones de likes, se sienten con vida. Si solamente tiene 2 me gusta, dice, nadie me quiere. Hoy en día la juventud vive así, amoldado a este mundo, y se olvidan realmente de vivir. Yo siempre, en algunas ocasiones, en algunas prédicas, he contado una historia de una mujer que iba con su niño en sus brazos, iba en un bote navegando en un río, y estaba ahí una cueva en el cual decía, toma todo lo que quieras. Y abajo había un letrero que decía, no te olvides de lo más importante. Y la mamá con el niño que iba en los brazos se bajó de la balsa cuando llegó a la cueva, y cuando entró por las puertas de la cueva se deslumbró, porque habían tesoros de todo. Habían joyas, cadenas de oro, había aquellos tan brillante, tan reluciente, de todo. Y ese letrero que decía, entra, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Vino la señora, cogió al niño en sus brazos, se bajó de la balsa, puso al niño a un lado, ahí, ¿verdad?, al lado de la puerta, puso a un niño ahí al lado del tesoro donde estaba, y empezó a coger en el delantal, echó todas las joyas que podía en una bolsa y llenó todas las joyas que podía. Y de repente la puerta se estaba cerrando y ella se fue corriendo y salió de la puerta. Qué bien, ¿no? Llena de oro. Y se cierra la puerta y dice, toma todo lo que quieras. Tienes 70 segundos. Pero abajo decía, no te olvides de lo más importante. Ella salió llena de tesoros, pero dentro se dejó a su niño. Así nos pasa en esta vida a nosotros. Así nos pasa. Romano nos dice, no se amoldeen al mundo actual. El mundo nos dice, tomen todo lo que quieran. Todo esto puede ser de ustedes, alcancen estas metas, estos proyectos, sí, está bien. Cómprense una casa, cómprense un carro, viajen por donde quieran y alcancen tantas metas, estudien, sí, eso es importante. La universidad, alcancen cuantas carreras, si quieren 3 máster, lo que quieran. Eso nos dice este mundo, pero Dios nos dice, no te olvides de lo más importante. El mundo nos dice, alcancen todo lo que quieran en este mundo. Pero Dios nos dice, no te olvides de lo más importante. O sea, vivimos. Claro que vivimos, pero no nos olvidemos de vivir. Vivimos en este mundo, pero no nos olvidemos de vivir. No te olvides de lo más importante. Los proyectos son buenos, los estudios son buenos. Comprar una cosa, una casa, un terreno, o comprar una finca o comprar una casa en la playa es bueno. Todo, alcancen todo lo que quieran. Pero no te olvides de lo más importante. ¿Y qué es lo importante, hermanos? ¿Qué es lo importante? No te olvides del amor, dice Dios. No te olvides de la amabilidad. No te olvides de la comprensión, no te olvides del servicio. No te olvides de esos valores de los cuales nos menciona muchas veces el Espíritu Santo en Gálatas. No te olvides de todo eso.
Haz todo lo que quieras, pero no te olvides de lo importante, que solamente tienes 70 segundos y después la puerta se cerrará. No sé cuáles son esos 70 segundos. No sé, en esta vida tenemos quizás 70 años, los más robustos, ¿verdad? Y los que llegan a 105, pues ya son años extras, ¿verdad? Mi abuela murió de 115 años. Sí. Pero yo no sé si llegaría a los 50. Sí, entonces no sé cuánto tenemos en esta vida, hermanos. No sé si tenemos 50, 60, 70, 80 o 90 años. Pero eso sí, el tiempo pasa volando. Ayer yo tenía 15, yo ya tengo ya el doble. Y más. Así que, hermanos, vivamos, pero no nos olvidemos de vivir. Alcancemos metas, pero no nos olvidemos de lo más importante. No se amoldeen a este mundo, dice, sino más bien que esa mente, esa alma que yo les he dado, dice Dios, sea transformada. Que se haga una metamorfosis en esa alma. La palabra metamorfosis viene de la misma palabra metamorfosis que se usa en el proceso, ¿verdad? De la mariposa y otros animalitos que hacen este proceso. La palabra meta, ¿verdad? Cambio y morfos, forma, cambio de forma. Eso significa la palabra metamorfosis. Entonces, la palabra que está usando aquí la escritura en Romanos es lo mismo que está diciendo Dios. Dice, hagan una metamorfosis en su mente, dice Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. En el idioma original dice, hagan una metamorfosis en su mente. Ya sabemos que la mariposa, tan bella, tan hermosa, llena de colores, no nace siendo mariposa. Nace siendo, ¿verdad?, una larva, un gusano. Un gusano que se arrastra por todo lo sucio ahí, ¿verdad? Y luego de eso, cuando es un gusano, se transforma después, yo no sé, ¿verdad? Se arrastra por el suelo, se sube en un árbol, ¿verdad? Hace una bolsita ahí, se convierte en un capullo que se cuelga ahí en un árbol. Tan feo ahí también, ¿verdad? Una cosa marrón ahí que es fea. Pero de eso feo, luego sale una bella mariposa llena de colores, linda a la vista. Entonces dice Dios, no vivan como vive este mundo. No se olviden de lo más importante, sino que hagan una metamorfosis en su mente. No se queden siendo gusanos, dice Dios. Ahí arrastrándose en lo sucio, en el pecado, todo momento, ¿verdad? Pecando en todo momento, no se queden ahí, dice Dios, sino que dice, hagan una metamorfosis, hagan un cambio en su mente. Dios quiere que seamos para Él blancas palomas, que seamos, como dice Isaías, que nuestros pecados, si son negros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios quiere blanquear nuestra alma. Dios quiere blanquear nuestra alma, liberarnos de todas esas cosas que nos asedian, de todas esas cosas malas que muchas veces cargamos en nuestra vida. Dios nos quiere liberar. ¿Para qué? Para que así veamos la gloria de Dios. Dice, hagan una metamorfosis en su mente y podrán comprobar, dice el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1, y podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, oigan bien, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea que los planes que Dios tiene con nosotros son buenos. Los planes que Dios tiene con nosotros son agradables y son perfectos. Pero esos planes vamos a experimentarnos si hacemos esa metamorfosis en nuestra mente. Liberar la mente es importante para poder conquistar y poder experimentar la gloria de Dios. La mente es como una computadora. Muchas veces la computadora se llena de cookies, ¿verdad? Nos metemos a una página y de repente pinchamos una página para ver una información y en el ordenador empiezan a caernos miles de anuncios y un montón de basura y todo eso se va almacenando ahí y va ralentizando el ordenador. Así es nuestra vida. Muchas veces vamos cargándonos, ¿verdad?, de cosas, de hábitos, como decía anteriormente, que quizás no son pecados, pero son malos hábitos. Nos cargamos del no perdonar.
Nos enemistamos con la familia, nos enemistamos con los hijos, nos enemistamos con la tía que tenemos quizás hasta 10 años de no verla. Y nos vamos a ir cargando, ¿verdad? De enemistades, de odio, de rencor, de cosas de esas que en la mente que nos van ralentizando nuestra vida. Entonces dice Dios, libérense. Es verdad, muchas veces nos airamos. Dice, airaos, pero no pequéis, dice. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que quizás nos enojamos. Pero dice, pero no le permitan a ese enojo que se pase a pecado. O sea, porque si ya pasó a mañana ese enojo, ya va agarrando costra y ya se va convirtiendo, y luego pasó a mañana y pasó 2 días y pasó 3 días y ya se va convirtiendo en odio, en rencor se va convirtiendo y luego se convierte en odio. Así que libérense, dice, libérense de todas esas cosas. No se amoldeen a este mundo, porque solamente así podemos comprobar la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Voy a concluir, hermanos. Dios a nosotros nos compara con el águila. No sé por qué. Porque el águila es un animal fuerte, potente. No nos compara ni con el colibrí, ¿verdad? Que aletea muchas veces, ¿verdad? No nos compara, ¿verdad?, con otro tipo de pájaro, sino que Dios nos compara con el águila. Porque Dios, ¿por qué nos compara con el águila? Dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios quiere que seamos firmes en nuestro andar, que nos esforcemos, que seamos valientes, que tengamos disciplina, que hagamos una metamorfosis en nuestra mente, que es importante vivir y alcanzar proyectos, pero no olvidarnos de lo más importante. Dios nos manda a liberar y dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No sé cómo has venido tú esta mañana, si has venido sin fuerza, si has venido, ¿verdad?, un caos en tu vida, pero Dios dice que te va a renovar esas fuerzas. Y Dios va a renovar nuestras fuerzas y vamos a caminar y no nos vamos a cansar y no nos vamos a fatigar porque Dios está con nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios. Amén.